Y nos encontramos esta vez, pero con el capítulo número 52 de esta teoría de Takuma. Así que sin nada más que pedirles, más que comenten, que compartan y que se suscriban. Vamos con la teoría de el día de hoy. Capítulo 18. Para la mayor parte del mundo conocido, los remolinos no eran tan importantes. De lo que realmente había que cuidarse era de las cosas que acechaban debajo, cosas como el unagi y otras enormes criaturas marinas capaces de arrastrar barcos enteros. Los barcos habían evolucionado hacía mucho tiempo hasta el punto en que podían pasar un torbellino sin siquiera darse cuenta, incluso algo tan simple como un barco pesquero podía manejarlo, si la tripulación era lo suficientemente cautelosa y con la abundancia de criaturas marinas, ciertamente lo eran. Sin embargo, una vorágine causada por una criatura marina enorme, específicamente, una capaz de crear olas gigantescas que giraban a su alrededor. Esa sí que era otra historia. Hablando de eso, girando el timón del barco hacia un lado, Sokka nos señaló directamente hacia la ola que se dirigía hacia nosotros, casi como si estuviera planeando navegar directamente sobre la ola. Katara. Sin necesidad de que le dijeran qué hacer, Katara corrió hacia la proa del barco, observando cómo la ola se acercaba. Juntó las manos y las apartó a un lado, como si estuviera haciendo fuego control, dividiendo la ola alrededor del barco. Desafortunadamente, hacer un giro tan rápido también tuvo el efecto secundario de reducir la velocidad del barco hasta casi detenerse, lo que provocó que el barco se inclinara peligrosamente hacia un lado cuando las corrientes del Maelstrom comenzaron a dominarlo. Girando la rueda de vuelta a su posición original, Sokka nos dirigió de nuevo hacia Aang, quien apenas lograba evitar que su barco fuera absorbido por el enorme remolino. No estábamos muy lejos, pero con la fuerza de las corrientes en nuestros barcos, bien podríamos haber estado al otro lado del océano. Necesitamos más velocidad, gritó Sokka hacia mí. Supongo que era mi turno. Balanceando mis brazos en un arco largo, similar a como había visto a Aang cuando estaba usando su aire control, una pequeña ola de fuego rodante siguió solo para morir unos momentos después, liberando una ráfaga de aire caliente directamente en las velas del barco que ayudó a impulsarnos un poco más rápido. Repitiendo el movimiento una vez más, solo que esta vez con un poco más de calor, el barco se sacudió hacia adelante. Fue difícil acertar con la cantidad, sobre todo porque solo teníamos una oportunidad. Demasiado fuego y las velas se incendiarían, arruinando nuestras posibilidades de escape. Por el contrario, si hubiera muy poco, todo sería inútil. Se trataba de encontrar el equilibrio adecuado, empezar de a poco y aumentarlo poco a poco a partir de ahí. ¿Sabes?, murmuró Mai, aferrándose con fuerza a la barandilla del costado del barco mientras este se balanceaba violentamente. Cuando dijiste que planeabas navegar en un frágil barco pesquero con esa vorágine a lo lejos, pensé que era una tontería. Respiré hondo y saqué algo de calor de las velas. ¿Qué ha cambiado? Nada, dijo con seriedad. Esto sigue siendo increíblemente estúpido y, como mucho, peligrosamente imprudente. Solo quería avisarte, ya que obviamente no te lo dicen lo suficiente. Sacudí la cabeza y solté una risita rápida. Hacía tanto tiempo que no estábamos juntos que había olvidado lo directa que podía ser Mai. Irónico, ya que le gustaba usar armas afiladas. Debía ser para compensar lo brusca que podía ser. Sabes que no tenías por qué venir, ¿verdad? Pregunté, echando un vistazo rápido hacia donde estaba Mai. Podrías haberte quedado y ayudar en el muelle. En realidad, eso habría sido un poco más preferible. Aunque Mai era extremadamente hábil, no había mucho que pudiera hacer aquí, bueno, aparte de ayudar a los marineros a subir a este barco cuando finalmente llegamos a Aang. Mai se soltó de la barandilla y se giró con un suspiro de exasperación. ¿Y dejarte hacer esto sola? Cruzándose de brazos, me miró con una expresión apagada. Además, quedarme no sería necesariamente mejor. Al menos así podría quitarme la culpa. Parpadeando lentamente, me tomó un momento entender lo que estaba diciendo. Claro, Azula probablemente no estaría muy contenta si Mai nos hubiera dejado solos. Por otro lado, probablemente no estaba contenta en ese momento, así que era una situación en la que todos perdíamos. Entre lidiar con una Azula enfadada y un remolino aparentemente consciente, sé cuál elegiría. Probablemente estaría bastante molesta conmigo tal como estaban las cosas. Tropezando mientras el barco comenzaba a temblar violentamente, miré hacia un lado para ver las mismas protuberancias con forma de hueso contra las que el barco de Aang se había estrellado unos momentos antes, solo unos metros debajo de la superficie, con las más altas apenas raspando el fondo del barco. Nos estábamos acercando. Katara, gritó Sokka.
A mi señal, quiero que pongas la mayor cantidad de agua posible entre nosotros y el otro barco y que luego nos mantengas estables. Al girar la rueda hacia un lado, la velocidad de la nave disminuyó drásticamente mientras se desplazaba lateralmente hacia la nave de Aang. Apoyándome contra el mástil con Mai, miré el otro barco que estaba a solo un puñado de metros de distancia y contuve la respiración esperando el inevitable choque. Ahora. Al levantar los brazos en un movimiento rápido y rítmico, se formó una pequeña ola entre los dos barcos, formando un cojín que ayudó a detener la mayor parte de nuestro impulso mientras chocaban entre sí, astillando las barandillas alrededor de cada barco, antes de finalmente asentarse. Solté el mástil, respiré hondo y miré hacia el otro barco, solo para encontrarme con varios marineros mirándome con incredulidad. Por fin lo lograron, vitoreó Aang, saltando hacia nuestra nave. Estaba empezando a preocuparme un poco, aunque, pensé que habrían usado a Appa. Habría sido mucho más fácil. Con cara de querer discutir, Sokka se quedó boquiabierto al darse cuenta de que Aang tenía razón. Por desgracia, no era tan fácil. Como esta era una colonia de la Nación del Fuego, habíamos dejado a Appa pastando en un campo bastante lejos de la aldea. Incluso si pudiéramos llegar a tiempo, él solo sería un bisonte del cielo. Con lo apretada que estaba su silla, necesitaríamos hacer más de una docena de viajes, suspiró Mai, señalando a todos los marineros que estaban apiñados en el otro barco. En lugar de un solo viaje. Parpadeando, Aang sonrió. Me parece lógico. Subiéndose a la barandilla, hizo un gesto al grupo para que se acercara. Hola a todos. Vamos a empezar a moverlos. Recuerden, uno a la vez y sin empujar. Sin necesidad de repetirlo, se bajaron varias tablas de abordaje antes de que los marineros comenzaran a cruzar rápidamente. Algunos, impacientes ante la perspectiva de ser tragados por el mar, ignoraron por completo su consejo y simplemente optaron por saltar el abismo. Moviéndome hacia la parte delantera del barco mientras los marineros comenzaban a cruzar rápidamente, observé el maelstrom que se alzaba en la distancia, atrayendo lentamente a los barcos, a pesar de los mejores esfuerzos de Katara por desviar la corriente alrededor de los dos barcos. Solo necesitaba aguantar un poco más y luego podríamos irnos. Entre los tres, volver a la orilla debería ser mucho más fácil. Solo necesitábamos asegurarnos de no chocar con ninguno de los pinchos que sobresalían bajo el agua. Exhalando lentamente, de repente sentí que el cabello de mi nuca se erizaba en señal de advertencia. ¿Pero será suficiente? Para tratar el síntoma, pero no la raíz del problema, actuando por instinto, levanté mi brazo, con fuego ardiendo en mis dedos, solo para detenerme un momento después. Entrecerré los ojos cuando vi quién se había acercado sigilosamente a mí, apreté la mano y extinguí las llamas. El fuego no sería de ayuda aquí. ¡Qué impresionante! He conocido señores del fuego que dominan el fuego con menos intensidad que tú, aunque me pregunto si lo estarás reprimiendo un poco. El fuego está vivo, después de todo, y la vida exige libertad, o eso me dijeron una vez mis maestros. Suspirando, me pasé una mano por el pelo. La vida también exige límites, o si no, acabaríamos destruyéndonos, y yo que esperaba que cruzarme en tu camino hubiera sido una casualidad. Lo siento, no ha habido tanta suerte, dijo Jung con una sonrisa juguetona. Has causado un revuelo demasiado grande en el mundo espiritual como para echarte atrás ahora. ¿Quién podría olvidarlo cuando el árbol de Ko sigue ardiendo? No hay ningún espíritu ahí fuera que no haya oído hablar de ti y de lo que has hecho. Algunos sienten curiosidad, otros miedo, la mayoría apatía, aunque sospecho que tus acciones de hoy podrían cambiar eso. Genial, así que esto era una de esas cosas que podrían poner a un montón de espíritus en mi contra. Ya había visto cómo terminó ese camino para Avatar Kurut y no era un camino que quisiera seguir. Al ver a Aang mientras ayudaba a algunos marineros, lo miré a los ojos brevemente, antes de volver a mirar a Jun. ¿Y tú cuál eres? Pregunté con cautela. Cada vez que nos vemos, algo sale mal, supongo que también es culpa tuya. Lo rastreó. La última vez, bueno, técnicamente, también fue la primera vez que nos vimos, acababa de abrir un volcán. ¿Por qué no usar alguna criatura marina gigante esta vez? Eso pensarías, pero no, esto no es culpa mía. Jun tarareó. Cerrando los ojos, ladeó la cabeza al ver a Aang aterrizar cerca. Eso, sin embargo, no significa que no pueda aprovechar este momento. Alguna vez fue mi deber como avatar gestionar este mundo y el siguiente, es decir, hasta que dejó de serlo. Si aún te sientes así, ayúdanos. Podemos trabajar juntos para detener esto, dijo Aang. Yo sé lo que pasó con Kyoshi y lo que hiciste entonces, pero todo eso es cosa del pasado.
Los monjes solían decirnos que si sigues mirando atrás, solo acabarás tropezando. Por primera vez desde que lo conocí, Jun parecía realmente sorprendido. Mirando a Aram, soltó una risa sorprendida y negó con la cabeza. «Eres un tipo raro», sonrió Jun. «El otro avatar ya me habría condenado, pero tú no, lamentablemente, tendré que rechazar tu oferta. Tengo otras ideas para mi futuro, pero te daré un consejo. Como maestro tierra, cuando tienes un problema, lo enfrentas de frente, yendo directo al grano». Eso no ayudó nada. Esperaba algo más, pero lo olvidé por ahora. Estaba más preocupada por sus planes para el futuro. Sintiendo el barco temblar, miré a Katara, que luchaba por mantenerlo estable, aunque no era solo su inclinación lo que lo provocaba. Algo raspaba el fondo del barco mientras las olas chocaban contra el casco. Algo que nos mantenía en el mismo lugar mientras hablábamos, evitando que pudiéramos irnos. «¿Qué tienes exactamente en mente?», pregunté, mirando por encima del barco. Jun sonrió. «Realmente nos parecemos mucho, tú y yo», dijo. «Ambos hemos dominado nuestros respectivos elementos más allá de lo que la mayoría creía posible. Ambos tenemos vínculos con el avatar de nuestras eras y sospecho que la muerte nos ha tratado con benevolencia. Me pregunto si tu historia terminará como la mía también». Eso no era muy probable. La única forma en que realmente me opondría a Aram sería si él decidiera al azar comenzar a matar personas y la probabilidad de que eso sucediera fuera tan baja que fuera ridículo. Había cambiado mucho desde que comencé a enseñarle, pero todavía respetaba la vida, incluso hasta el punto en que lo destrozó por dentro cuando destruyó el recipiente del espíritu de la muñeca. Mirando el barco mientras el último marinero cruzaba, Jun dio un paso atrás, dirigiéndose a la barandilla. «Parece que se me acaba el tiempo. Recuerda lo que dije. Si tratas la causa del problema, los síntomas también desaparecerán. Si no lo haces, no estarás resolviendo nada, solo lo retrasarás para que alguien más lo solucione». Al caer hacia atrás, Jun golpeó el agua sin siquiera salpicar, antes de desaparecer por completo. «Tiene razón», murmuró Aang. «Si no me ocupo de esto ahora, más gente saldrá lastimada». Había algo en todo esto que no encajaba. Todo lo que Jun había dicho me parecía útil y no había actuado con hostilidad, pero entonces, ¿por qué sentía que me estaban manipulando? Suspirando, asentí. «Entonces, hagámoslo juntos». «Cierto», murmuró Aang, mirando hacia la vorágine creciente. «Juntos». Por un instante, todo quedó en silencio, antes de que una gran ola se estrellara contra el costado del barco, haciéndolo girar sin control. Tropezando hacia un lado, logré no caerme agarrándome a una barandilla cercana. «No puedo aguantar más», gritó Katara mientras las dos naves se separaban. «¿Están todos a bordo?». Gimiendo al incorporarse, Sokka se agarró al timón. «Parece que, salgamos de aquí». Aang parecía estar de acuerdo, con una excepción. Se lanzó al aire con su planeador parcialmente abierto y lo dirigió hacia el barco, enviando una enorme ráfaga de viento que empujó visiblemente el océano que se encontraba debajo. «Maldita sea». Saliendo a toda velocidad, me lancé contra la barandilla de madera, impulsándome hacia adelante con un chorro de fuego, evitando por poco la ráfaga de viento que chocó con el barco, impulsándolo hacia la orilla. Al aterrizar en la nave ahora abandonada, inmediatamente me dirigí al timón y comencé a seguir a Aang hacia la vorágine. Con todo el daño acumulado, el barco no podría escapar de las fuertes corrientes que lo arrastraban, pero no lo necesitaba ahora mismo. Solo necesitaba algo donde pudiera apoyarme el tiempo suficiente para ayudar a desmantelarlo. Giré la rueda a la derecha al pasar por el borde de la vorágine y miré a mi lado, viendo una enorme depresión en el océano, llena de dientes y con unas fauces negras como la brea en el centro. Casi parecía imposible luchar contra ella debido a su enorme tamaño. Levanté los brazos y pasé rápidamente por varias posturas mientras los rayos comenzaban a crepitar alrededor de mi cuerpo, antes de lanzarlos directamente a las fauces abiertas en el centro del torbellino, rompiendo varios de sus dientes en el proceso. Estremeciéndose ante el ataque repentino, un profundo y gutural gemido hizo que el aire vibrara mientras un chorro de agua turbia y con olor a podrido fue expulsado de la boca de la cosa. En realidad no parecía un espíritu, al menos no uno que yo conociera. Si acaso, parecía una pequeña isla submarina, empequeñeciendo incluso al Unagi, pero eso no debería ser posible. Lo único que conocía de ese tamaño eran leones, tortugas. Esa cosa llevaba una tortuga león muerta. Apretando mis dedos, comencé a generar otro rayo, solo para terminar tropezando hacia un lado cuando la nave casi se detuvo. Al mirar si había golpeado algo, descubrí que era lo contrario. Algo me había golpeado, mucho algo.
Gruesos zarcillos negros parecidos a tentáculos se habían enrollado en varios puntos del barco, uno de los cuales incluso comenzó a trepar por el mástil. Saltando hacia un lado mientras uno se lanzaba hacia mí, bajé mi mano, cortando el zarcillo con una rápida ráfaga de fuego azul, haciendo que lo que quedaba de él retrocediera. Al menos ahora sé qué pasó con la tripulación. Al desatar varias ráfagas rápidas de fuego, los zarcillos se rompieron y se desmoronaron, dejando atrás una sustancia carbonizada similar al alquitrán que se extendió por todo el barco, prendiendo fuego al resto. Al ver a Ann a lo lejos, dando vueltas sobre un área que parecía estar llena de estas cosas, rápidamente me puse a trabajar para formar un rayo, antes de desatarlo en una de las puntas óseas dentadas que sobresalían del agua, haciendo que cayera sobre los zarcillos. Puede que no hubiera podido alcanzarlo, pero al menos no había sido una completa pérdida de tiempo. Él tendría que encargarse del resto, menos mal, ya que estaba empezando a sentir la tensión de todo el fuego y los relámpagos que había usado durante el día. Mis manos empezaban a entumecerse. Mientras observaba cómo una franja de color naranja y amarillo se elevaba hacia el cielo, casi me ahogo cuando se zambulló directamente, atravesando rápidamente las enormes fauces del centro del torbellino. Después de esperar unos tensos minutos hasta que reapareciera, agarré el timón del barco y lo dirigí hacia las fauces, solo para encontrarme lanzado al aire por algo envuelto alrededor de mi pierna. Aterrizando bruscamente sobre mi espalda, desaté ciegamente un gran arco de fuego que destrozó la barandilla y parte del piso, pero no logró dañar el zarcillo que rápidamente se envolvía alrededor de mis piernas. Forcejeando mientras llegaba a mi cintura, lo agarré con fuerza y una pequeña descarga eléctrica chispeó en mi mano, aturdiendo temporalmente el zarcillo un instante antes de que una sombra pasara sobre mí y lo incendiara. Me desenredé, agarré el timón del barco y lo tiré hacia un lado, raspado por un grupo de púas que sobresalían del agua. Dejando escapar un rápido suspiro, miré hacia un lado mientras el mar casi parecía latir con una luz blanca azulada que solo había visto en Aang. Supongo que logró resolver algo con el espíritu o se congeló durante otros 100 años y, a juzgar por la forma en que el mar pareció nivelarse visiblemente, fue lo primero. Oh, no. Tómate tu tiempo. No es que tengamos nada mejor que hacer, comentó Azula. Por cierto, tengo ganas de saber qué haces aquí, en medio de esta vorágine. Al levantar la vista, resistí el impulso de frotarme los ojos cuando vi a Appa flotando justo al costado del barco con Tile el volante mientras Azula estaba sentada a un lado, rasgueando sus dedos en la silla. ¿Y bien?, preguntó Azula. Yo quería mostrarte exactamente cómo terminé en la isla Kyoshi, pero no pude lograr la tormenta. Apretando mi mano, apagué algunas de las llamas. Azula, mirándome con fastidio, se pellizcó el puente de la nariz y suspiró. Sigue. Nos vamos. Sin darse cuenta de lo rápido que subía el nivel del agua. Appa, por otro lado, siendo muy consciente de que cuando la mitad inferior de su cuerpo estaba sumergida en agua helada, interpretó la orden de Azula como que él era el que debía subir y aterrizó en la cubierta principal del barco pesquero, justo un poco debajo de donde yo estaba parado. Parpadeando al encontrarse en el barco pesquero, Azula se giró hacia Tile, quien parecía igual de confundido. Por suerte, no duró mucho, porque había algo completamente nuevo que lo confundía. Hola. Siguen aquí, y esta vez trajeron a Appa, dijo Aang, con un aspecto más alegre que antes. Ah, antes de que me olvide, esto, sacó un pequeño cangrejo ermitaño de su túnica y nos lo ofreció. Es Karib, el espíritu que ha estado robando todos los barcos de por aquí. Mirando fijamente al pequeño cangrejo, este me devolvió la mirada con mucha más inteligencia de la que habría imaginado que un cangrejo pudiera mostrar. Se veía diferente de lo que imaginaba. Estaba imaginando una especie de monstruosidad gigante, no, esto. El espíritu que casi destruyó una aldea entera, que secuestró a la tripulación de mi barco y se tragó el balandro real, ¿es solo un cangrejo ermitaño común y corriente? Preguntó Azula, sin poder creer lo que veía. Sí, dijo Aang con una sonrisa. A veces las apariencias engañan. Hizo todo eso solo porque se despertó temprano en el solsticio de invierno y terminó añadiendo más cosas a su caparazón. Por cierto, tu tripulación está perfectamente bien, al igual que todos los demás que secuestró. Se han quedado en su caparazón. Es como una aldea enorme ahí abajo. Apuesto a que sí. Las tortugas león una vez albergaron a toda la humanidad sobre sus lomos. Desafortunadamente, recuperar tu nave podría ser un poco más complicado, dijo Aang, rascándose la nuca con torpeza. No tiene nada de malo, pero está completamente sumergida. Pero no te preocupes, Charit prometió devolverla con todo lo demás que se llevó.
Cubriéndose la cara, Charip se dio la vuelta tímidamente, para gran frustración de Azula porque nada tenía sentido, solo para darse vuelta de repente y tomar un copo de nieve del aire. Espera, no era nieve. Era ceniza. Al oír varios golpes fuertes en la distancia, me giré para ver un gran acorazado de clase Imperio asomándose detrás de las olas, solo para sentir de repente una sensación de ingravidez cuando el barco en el que estábamos se hizo añicos bajo los pesados proyectiles que habían usado. Incendio, tosiendo un poco de agua, salí lentamente del océano con el brazo de Tile colgado sobre mi hombro. A mi lado, vi a Appa salir cojeando del agua, cargando a Aram, quien parecía extremadamente desorientado. Azula, por otro lado, llegó sola a tierra, aún conmocionada por la audacia de un barco de la Nación del Fuego disparándole. Avanzando por la playa, caí de rodillas con un gruñido y coloqué con cuidado a Tile en la arena junto a mí. Había logrado mantenerse consciente unos instantes después de tocar el agua, lo suficiente para que pudiera llegar hasta ella. Al notar que respiraba rápida y superficialmente, me incliné y presioné mi oído contra su pecho para ver si podía oír algún fluido, pero me retiré inmediatamente. Mierda. Me quité la chaqueta mojada y me puse inmediatamente a trabajar para calentar el aire que nos rodeaba, haciendo todo lo posible para secar nuestra ropa sin quemarla. ¿Qué pasa? Aang se deslizó de la cabeza de Appa y se acercó. Su corazón late a un ritmo irregular, le expliqué. Si sigue así, se parará por completo. Voy a intentar estabilizarla. Azula se acercó y se dejó caer a mi lado, sin importarle su propio estado mientras miraba fijamente a su amiga de mucho tiempo. No, no puede, ¿qué podemos hacer? Appa y yo podemos llevarla de vuelta a la aldea cuando termines. Puede que tengan un médico aquí. Solo dime cómo puedo ayudar. Necesito que te quedes callado. Esto va a requerir concentración. Coloqué una mano sobre su pecho y la otra justo debajo de su caja torácica del otro lado y tomé una respiración lenta y concentrada. En ese momento, los impulsos eléctricos de su corazón se disparaban al azar, lo que provocaba que su corazón latiera con un patrón aleatorio. Para funcionar, el corazón necesitaba mantener un ritmo muy específico. Empujar y tirar, en cambio, lo hacía al azar. Al estremecerme los dedos, una pequeña descarga eléctrica le atravesó el corazón, sobresaltándole el cuerpo y deteniéndole la respiración y el corazón. Pasaron varios segundos de tensión, antes de que su corazón se recuperara y respirara hondo y entrecortadamente. Cayendo hacia atrás, me cepillé el cabello con las manos y solté una breve risa mientras la tensión abandonaba mi cuerpo. Funcionó. Eso fue, sin duda, lo más estresante que había hecho en mi vida. Sintiendo cómo la tensión se disipaba de mi cuerpo a medida que el agotamiento empezaba a apoderarse de mí, dejé escapar un suspiro cuando un gran barco de metal embistió contra la orilla, antes de que el frente se abriera, formando una rampa. Mientras descendía con un pequeño ejército de soldados, Zhao sonrió con sorna al vernos. Su uniforme, normalmente impecable, estaba muy quemado, con manchas de sangre seca, mientras que más de la mitad de la piel de su pecho y torso estaba de un rojo brillante, lo que le daba un ligero parecido con Zuko. Vaya, vaya, vaya. Me podría acostumbrar a esta visión, murmuró Zhao. Traidores, enemigos y mis supuestos superiores, todos arrodillados ante mí. Sí, creo que este será un día memorable. Lo único que conseguirás es ser considerado un criminal y un traidor a la Nación del Fuego, tanto tú como tus soldados, espetó Azula, haciendo que los soldados se detuvieran. ¿O acaso creías que podías atacar a tu princesa sin ningún problema? Estabas en el camino, sonrió Zhao con suficiencia. Creo que eso pone en duda qué está haciendo exactamente la hija del Señor del Fuego con el Avatar, a menos que planees aliarte con él para tomar el trono. Adelante, intenta escabullirte con mentiras. Normalmente, me habría encantado ver a Azula diezmar por completo a Zhao, pero mi temperamento estaba muy por encima de su punto de ebullición. Exhalando lentamente, el aire empezó a helarse al bajar drásticamente la temperatura. Aang, dije con calma. Lleva a Tile y encuentra a Katara. Ella debería poder ayudarla a sanar. ¿Pero qué pasa con? Sacudí la cabeza y me levanté lentamente. Ya te encargaste del espíritu. Déjame encargarme de esto, por favor, lleva a Tile con Katara. Mirando entre Tile, Zhao y yo, Aang cedió. De acuerdo, vuelvo enseguida, solo aguanta hasta entonces. La levantó y saltó sobre la cabeza de Appa, haciendo que el bisonte del cielo despegara con un gruñido de cansancio. Hombres, dijo Zhao con una sonrisa burlona. Acaba con el bisonte.
Algunos de los soldados adoptaron una postura básica de flexión, solo para ser interrumpidos por un destello brillante y un fuerte crujido cuando un rayo atravesó sus cuerpos y acabó con ellos rápidamente. Aún no había terminado de hablar, comentó Azula, ocultando la sorpresa tras una máscara de ira. En cuanto a ustedes, quienes no estén seguros de qué hacer, depongan las armas. Los demás, ya han elegido su bando. Con el ceño fruncido mientras más de la mitad de sus hombres dejaban las armas, Zhao se quedó con solo un puñado de soldados que aún le eran leales. Supongo que debería agradecerte, princesa, por mostrarme quién me ha estado frenando todos estos años. ¿De verdad creías que aceptaría tu amable oferta? Lanzándome hacia Zhao mucho más rápido de lo que pretendía, un rayo crepitó alrededor de mi mano mientras la apuñalaba hacia adelante, atravesando directamente su pecho, para gran sorpresa del comandante. La oferta no era para ti, murmuré. Arrancándole el puño del pecho, Zhao cayó hacia adelante, aterrizando de bruces, sucumbiendo a sus heridas. Dando un paso al frente, uno de los soldados más cercanos se estremeció y dejó caer su arma. ¿Quién sigue? Tumbado boca abajo, respiré hondo, haciendo una ligera mueca de dolor al sentir el latido de las costillas en señal de protesta, antes de desaparecer lentamente y ser reemplazado por una sensación fresca, casi fría. En ese momento, era más fácil enumerar todo lo que no me dolía. En realidad, lo único que no me dolía eran los brazos, que en ese momento estaban casi entumecidos, aunque como eso era por el uso excesivo de rayos, eso no contaba exactamente. Creo que eso es todo lo que puedo hacer, murmuró Katara, retirando las manos. Lo siento. No te preocupes. Me incorporé y respiré hondo, sintiendo solo una ligera punzada de dolor esta vez. Probablemente tardaría unos días más en desaparecer, pero dado que había estado en un naufragio no hacía mucho, no estaba mal. Ya me siento mucho mejor, gracias. Estirándome y bostezando, pues los últimos días por fin me habían pasado factura. Por suerte, al estar prácticamente confinados en una de las mejores posadas del pueblo como huéspedes de honor, no había mucho que hacer salvo descansar, bueno, al menos hasta que nos vimos obligados a irnos. Con la reciente vorágine y el ataque de Zhao a la princesa de la Nación del Fuego, todos se habían distraído, pero no pasaría mucho tiempo antes de que comenzaran a hablar. Hubo varios pescadores que habían visto a Katara haciendo agua control, lo cual era un problema en sí mismo, pero ese problema empeoró enormemente cuando se combinó con el hecho de que habían visto a Aang haciendo aire control. Al menos, habría sido un problema si Azula no hubiera tomado el control de la situación de inmediato. Huelga decir que, tras casi matar a la hija del Señor del Fuego y ver a su comandante morir delante de ellos, los soldados de Zhao estaban más que aterrorizados. De nada. Katara sonrió brevemente. Mirando a Tile, dejó escapar un breve suspiro. Es una lástima que no pueda hacer más. Llevaba unas horas inconsciente. Katara había hecho lo que pudo, pero no tenía la experiencia suficiente para arreglar todo lo que andaba mal, al menos no de una sola vez. Sin embargo, había logrado estabilizarla aún más. Desafortunadamente, hasta que llegamos a la tribu Agua del Norte, donde podía aprender de los sanadores más experimentados, ese era prácticamente el alcance de sus habilidades, aunque, podría haber una manera de expandir eso. No sé qué tan útil sería, pero podría mostrarte dónde están los puntos ki en el cuerpo, dije. Quizás te dé una mejor idea de lo que estás haciendo. Fue una pena haberle dejado ese pergamino a Suki. Me habría venido muy bien ahora mismo. Si crees que te serviría, dijo Katara, levantándose. Solo necesito un poco más de agua y podemos empezar. Espera, se supone que deberíamos estar, viendo a su hermana cerrar la puerta tras ella, Sokka se palmeó la cara con un gruñido manteniendo un perfil bajo, no, adelante. No es como si estuviéramos en una aldea llena de soldados y ciudadanos de la Nación del Fuego, varios de los cuales saben que eres un maestro agua. Sokka. No creo que pueda oírte, murmuró Aang. ¿Ah, de verdad? Sí, dijo Aang amablemente. Cayendo de nuevo en mi saco de dormir, puse mis manos detrás de mi cabeza, mirando cómo Sokka se quejaba para sí mismo mientras se vestía. Oye, Sokka. Si vas a salir, ¿te importaría hacerme el favor de mirar si tienen algo preparado en la cocina? Le pedí, cerrando los ojos. Creo que los vi asando pato antes, podría valer la pena echarle un vistazo. Al oír un gruñido en la habitación, levanté la cabeza y abrí un ojo. Bien, gruñó Sokka, frotándose la boca con la manga. Pero solo voy porque no almorzamos hoy. No es que quiera estar aquí, rodeado de comida deliciosa. No tengo otra opción.
Dejándome caer sobre mi almohada mientras oía que la puerta se abría y se cerraba, bostecé suavemente. Con suerte, con eso estaría demasiado ocupado revisando la cocina como para causar una escena con Katara. A pesar de lo desastroso que había sido el día, las cosas parecían haber mejorado. Considerándolo todo, me sorprendió que hubieran terminado tan bien. Por un momento, pensé que Aang definitivamente iba a entrar en el estado avatar, pero parecía que o lo estaba reprimiendo inconscientemente después de lo que pasó ayer o no estaba lo suficientemente estresado como para activarlo. Aunque eso probablemente habría cambiado si hubiera escuchado que Zhao ordenó a sus hombres derribar a Appa. Hablando de esa bola de pelusa de varias toneladas, Appa se había instalado en las aguas termales directamente detrás del complejo, manteniéndose caliente recostándose sobre las rocas calientes que rodeaban las distintas piscinas. Fue un espectáculo interesante ver cómo uno de los limpiadores trabajaba nerviosamente a su alrededor, recogiendo mechones de pelo caído antes de que llegaran al manantial. Oye, On. Llevo un tiempo preguntándomelo, pero, ¿te importa si te pregunto algo? Preguntó Aang. Dado todo lo que había sucedido en los últimos días, tenía la sensación de que así era como maté a Zhao. Mirando al techo, tarareé cansinamente. Claro, ¿qué tienes en mente? Estaba pensando en todo lo que pasó hoy y. Antes, cuando estábamos en ese barco, Jun mencionó lo parecidos que eran. Está bien, entonces no se trataba de Zhao. Me incorporé con un gruñido y miré a Aang, que yacía en el suelo de madera. Quizás tengamos algunas similitudes superficiales, pero no hay más que hablar. Somos personas diferentes, igual que tú eres diferente de, digamos, Kyoshi. Lo sé, pero mencionó algo más que no entiendo, murmuró Aang. Algo sobre cómo la muerte los ha tratado bien. Suspirando, me rasqué la nuca. Eso iba a ser un poco más difícil de explicar. Aang no era de los que guardaban rencor, al menos no con algo así que probablemente no se molestaría si le decía la verdad. Lo único que me detenía era la posibilidad de que alguien pudiera espiarnos, concretamente Jun. Iba a tener que tener cuidado con lo que revelaba. No está del todo equivocado, pero tampoco tiene razón, respondí. Pasó hace unos años, cuando tuve mi visión. Al despertar en este cuerpo, estaba visitando un acantilado con vistas a un pequeño lago cerca de mi pueblo y me resbalé. Al menos, eso es todo lo que podía recordar. Mis recuerdos de ese día eran, como mucho, borrosos. Lo único que podía recordar era despertar en la orilla, con fiebre y uno de los peores dolores de cabeza de mi vida. Estoy bastante seguro de que estuve muerto por unos instantes en aquel entonces, comenté con indiferencia. No sé por qué estoy vivo ahora y, siendo sincero, me da igual. Estoy aquí y eso es todo lo que importa. Siento lo mismo. Me alegra mucho que hayas decidido unirte a nosotros. Ha sido muy divertido tenerte cerca, aunque a veces da miedo, bostezó Aang. Es reconfortante tener a alguien que sabe cómo funciona todo esto de Avatar, quizás podría ayudarte a descubrir qué te pasó, eso se agradecería, aunque podría esperar hasta que terminara esta guerra. Ya había dedicado suficiente tiempo a prepararme para esto, así que no tenía prisa. Quizás, tarareé. ¿Hay algo más de lo que quieras hablar? Respirando lentamente con los brazos debajo de la cabeza, Aang se había quedado dormido, en medio de una conversación también. Recostado de nuevo, miré al techo. Repasando los últimos días, una cosa en particular seguía apareciendo. La muerte de Zhao. En realidad no fue una pérdida tan grande. De hecho, me arrepentí de no haberlo matado en la barcaza prisión hace unas semanas. El verdadero problema era cuánto había cambiado su muerte, concretamente el ataque de la Nación del Fuego al Polo Norte. Por un lado, era algo bueno. Sin Zhao, los espíritus del océano y la luna deberían estar a salvo, pero por otro lado, no tenía ni idea de qué sucedería ahora. Mirando a Aang, suspiré. Supongo que íbamos a tener que descubrirlo a la antigua usanza. Reclinándome sobre mis almohadas, cerré los ojos, solo para abrirlos unos segundos después. Sintiendo algo delicioso, se oyeron una serie de golpes fuertes antes de que la puerta de la habitación se abriera, revelando a una molesta Katara con Sokka siguiéndola justo detrás, llevando un plato con un pato recién asado que había sido relleno con varias verduras. Mira, solo digo que podrías ser un poco más cauteloso, murmuró Sokka. Necesitamos ser discretos, ¿o acaso te olvidaste del montón de soldados de la Nación del Fuego que andan merodeando por ahí? Puedo cuidarme sola perfectamente, muchas gracias, replicó Katara. Además, si alguien nos va a delatar, eres tú.
Que sepas que tengo una gran habilidad para el sigilo, de pequeños, jugaba contigo a las escondidas, y la abuela solía encontrarme, dijo Sokka con seguridad, ganándose una sonrisa divertida de su hermana. Estás de mi lado, ¿verdad, On? Mirando a los dos hermanos, le di a Sokka una mirada compasiva. Katara definitivamente lo dejó solo. Claro. Lo que tú digas, Sokka. Ja. ¿Ves? Hasta On cree que tengo razón. Sokka sonrió con suficiencia. Espera, ¿por qué me miras así? Bueno, tosí, mirando a Katara. ¿Quieres intentar curar a Tile otra vez o comemos primero? Pensaba que podríamos intentar curarnos y luego descansar, respondió Katara. ¿Qué te parece? Me apunto, tarareé, incorporándome. Será mejor que vayamos a nuestro propio ritmo. Mientras todos pudiéramos descansar un poco. Nunca se sabía cuándo tendríamos que salir corriendo. Incendio, de pie al timón de su barco, que se mecía suavemente con la marea, Zuko apretó los puños, mientras el humo salía de sus manos. Respirando hondo para calmarse, las linternas que rodeaban el barco se iluminaron visiblemente de pura frustración. Normalmente, practicaba su fuego control para ayudar a aliviar su frustración, pero esta nave no era tan ignífuga como la anterior. Era significativamente más rápido que el anterior, pero se habían visto obligados a reducir la velocidad durante la última hora para compensar la noche sin luna. La falta de luz dificultaba ver algo más allá de unas pocas decenas de metros frente a la nave. Dado que habían estado viajando cerca de la costa, existía una posibilidad muy real de que terminaran chocando contra algo. Justo cuando sentía que finalmente estaba poniéndose al día, se quedó atrás nuevamente y todo porque decidió detenerse y ayudar a quienes lo rodeaban. Suspirando, cerró los ojos un momento, profundamente consciente de su cicatriz. Fue precisamente ese razonamiento el que lo llevó a esa situación. ¿Sabes? Seguro que vi algunas hamacas bajo cubierta, comentó Hiro. Quizás deberíamos parar a pasar la noche y continuar por la mañana. No hasta que encontremos al avatar, murmuró Zuko. No puedo quedarme aún más atrás. Ya hemos navegado toda la noche. Puede que sea cierto, pero hay otros factores a considerar, respondió Hiro. Antes, cuando navegábamos de noche, teníamos tripulaciones mínimas para mantener el rumbo, con turnos de reemplazo, pero no tenemos suficientes hombres para eso. No había considerado eso. Al ver cómo uno de sus soldados se ataba distraídamente a la barandilla mientras aseguraba la vela, Zuko retrocedió. El barco funcionaba únicamente con carbón. Ni siquiera tenían vela. No era solo él quien cometía esos errores. El único que parecía mínimamente alerta era su timonel, el teniente Gebe. Bien. Podemos pasar la noche en la playa, decidió Zuko, mirando hacia el continente. Pero nos vamos al amanecer. Claro, tarareó Hiro pensativo. Es una pena que tengamos tanta prisa. Me habría encantado buscar conchas. ¿Sabes? He oído que tienen criaturas marinas interesantes por aquí. Seguro que los cangrejos ermitaños deben ser dignos de ver. Cerrando los ojos, Zuko exhaló lentamente. ¿De qué me sirve todo esto? Oh, no lo es. Solo pensé que sería interesante pensarlo. Hiro se acarició la barba distraídamente. Quizás si madrugamos, podríamos... ¡No! Desperté bañado en sudor frío, abrí los ojos y observé la habitación ahora tenuemente iluminada. Al oír un fuerte ronquido, me sobresalté y encontré a Sokka durmiendo profundamente, abrazando su boomerang contra su pecho mientras Katara dormía un poco más lejos con su almohada firmemente envuelta alrededor de su cabeza. Tile todavía estaba en su saco de dormir, aunque parecía haberse dado la vuelta sobre un costado con Momo firmemente aferrada a su pecho, luciendo mucho más a gusto que antes. Por otro lado, Aang estaba extrañamente desaparecido, pero viendo que su bastón todavía estaba apoyado contra la pared y una de las ventanas estaba abierta, probablemente solo estaba revisando a Appa. Me dejé caer hacia adelante y exhalé lentamente. Solo fue un sueño. No supe qué era. Finalmente despierto. Me atrajo de inmediato una figura sombría apoyada en la pared. Mai. Parpadeando, me froté los ojos. No es que no me alegre de verte, pero, ¿qué hago aquí? Preguntó Mai con seriedad. Aunque me gustaría decir que vine a dormir, no es así. Azula me envió a buscarte. Tras asimilar lo que dijo, suspiré. Claro que querría vernos en plena noche, era el único momento en que podríamos hablar sin que nadie nos oyera. Claro, ¿por qué no? Salí de mi saco de dormir y me puse la chaqueta. No es que estuviera haciendo nada importante, murmuré, provocando una sonrisa burlona de Mai. Me puse unas sandalias y me detuve en la puerta. ¿Lista para irnos? Mejor así, no es que tenga nada mejor que hacer.
Suspirando, se apartó de la pared y me lanzó una mirada apagada al cruzar la puerta. ¿De qué se trataba? Al mirarla fijamente, tardé un momento en darme cuenta de que me preguntaba de qué se trataba mi sueño. Justo estaba recordando cuando intentaste enseñarme caligrafía. Curiosamente, a veces tenía pesadillas con eso. Estoy segura, Mai puso los ojos en blanco. Al salir, lo primero que me impactó fue el frío que había hecho en las últimas horas. El aire era gélido y una fina capa de nieve cubría el suelo. Siguiendo a Mai, avanzamos a través del pueblo, por un sendero a lo largo de la orilla del río, pasando por algunos soldados que habían estado estacionados alrededor del pueblo en el proceso, aunque ninguno de ellos intentó detenernos. No tardamos mucho en encontrarnos con una meseta que dominaba el río y una pequeña parte del pueblo. Había algunos bancos de piedra en la zona, aparentemente para los huéspedes, aunque bien podrían haber sido restos de la época en que esta zona pertenecía al Reino Tierra. Esto debería ser suficiente. Adelante, yo vuelvo a la aldea, murmuró Mai. Dándose la vuelta, dio varios pasos antes de detenerse un momento. Ah, por cierto, buena suerte. La vas a necesitar. Nos vemos mañana. Gracias, dije con seriedad. Eso no sonó en lo más mínimo siniestro. Al subir a la plataforma, toda la zona se iluminó con una luz etérea, mientras llamas azules ardían en los límites de la meseta. Sentada en el centro estaba Azula con una sonrisa burlona en el rostro. Azula, mierda. Al caer, una ola de fuego me atravesó, derritiendo la nieve del suelo. Bien, ¿hay alguna razón por la que me atacas? No parecía enfadada. De hecho, parecía bastante presumida y un poco frustrada. Es muy sencillo, de verdad, tarareó Azula, fingiendo examinarse las uñas. Extendió la mano y un fino chorro de fuego le siguió, partiendo un banco de piedra por la mitad. Quiero hacerlo, y como eres la única persona aquí, no tengo que preocuparme por contenerme. Suspirando, me agaché, apuntando una mano hacia el suelo mientras la otra permanecía a la altura de la cara. Habría preferido descansar un poco más, pero si ella quería que nuestro control hablara por sí solo, estaba dispuesto. Tengo una condición, dije, haciendo que Azula se detuviera. Nada de relámpagos. Siempre y cuando sigas tus propias reglas, tarareó Azula, levantando lentamente la mano. Agachándome cuando un delgado disco de llamas azules pasó volando a mi lado, bajé mi mano mientras la otra subía, liberando dos afilados chorros de fuego que chocaron con los de Azula. Dando un paso adelante, repetí el movimiento varias veces más, iluminando la meseta con breves chispas de color cuando mi fuego se encontró con el de Azula, agrietando el suelo debajo de nosotros. Decidiendo cambiar un poco las cosas, respiré rápidamente y adopté la misma postura que había visto usar a Geon, levantando una columna de fuego que bloqueó el asalto de Azula. Pisoteando el suelo con el pie, empujé mi puño hacia adelante en la forma más básica de tierra control, enviando dicha columna de llamas hacia Azula, solo para ver cómo ella salía disparada desde detrás de ella en el último momento. Dejando algo de espacio entre nosotros, se quedó de pie en la cornisa de la meseta con una mirada contemplativa en su rostro mientras la nieve comenzaba a hacerse más pesada. ¿Sabes? Las cosas eran mucho más sencillas antes de conocerte. Mi vida era mucho más tranquila y pacífica, comentó Azula. Nunca tuve que preocuparme por la guerra, más allá del deseo de ganar, sin importarme lo que tuviera que sacrificar para hacerla realidad. Ahora, cuando miro la guerra, solo veo lo inútil que ha sido, fue una sorpresa. Pensé que tardaría más en darse cuenta de lo inútil que era toda esta guerra, pero ya lo había descubierto por sí sola, aunque eso probablemente no significaba que estuviera del todo dispuesta, sobre todo porque eso significaba oponerse a su padre. Podría haber sido más fácil, pero ¿fue alguna vez tan divertido? Con una amplia sonrisa, extendió la palma hacia adelante, desatando una oleada de llamas azules. ¿Responde eso a tu pregunta? Tomando aire, levanté mi mano y detuve su ataque de frente. El aire crepitaba y silbaba con el calor, formando varios tonos de blanco, rojo y morado que se extendían hacia el cielo, derritiendo la nieve antes de que tuviera la oportunidad de tocar el suelo. Sintiendo que el calor y la presión comenzaban a disminuir, mientras nuestras llamas se estancaban una contra la otra, me precipité hacia adelante, el suelo ahora resbaladizo por el agua. Tomando a Azula con la guardia baja, lancé un golpe rápido hacia un punto de presión en su pecho, pero me quedé corto cuando ella logró desviar el golpe. Bloqueo de ki. Entrecerrando los ojos, me apretó la muñeca con más fuerza mientras la electricidad le recorría el brazo. Bueno, ya que puedes usar eso, creo que es justo que yo también use mi ventaja, ¿no crees? Usando mi mano libre para absorber todo el calor del agua del suelo. Claro.
Tiré de mi brazo atrapado y los ojos de Azula se abrieron de par en par al deslizarse por el suelo ahora helado, chocando contra mi pecho. La abracé con fuerza y sonreí con suficiencia. Parece que esta es mi victoria, a menos que quieras intentar electrocutarte también. ¡Ay, ay, ay! En lugar de intentar sorprenderme, Azula tomó un enfoque diferente y terminó mordiéndome el cuello. Tropezando mientras trataba de sacarla de allí, traté de plantar bien mi pie para no resbalar en el hielo, solo para descubrir que Azula había envuelto su pierna alrededor de la mía, obstaculizando mi capacidad de moverme. Resbalándome, caí de espaldas con Azula encima, sonriendo victoriosa. El mensaje era claro: si ella caía, yo también. Creo que eso cuenta como mi victoria, se regodeó Azula. A menos que quieras intentarlo de nuevo. Estoy bien, gracias, murmuré. Estaba tirado en el suelo mientras Azula estaba prácticamente sentada en mi regazo con las estrellas a sus espaldas. Esto no era una pérdida significativa, había un problema. Ya que ganaste, ¿crees que podrías librarte de mí? Dije con urgencia. ¿Y sentarte en el suelo inmundo? Preguntó Azula. Creo que es un castigo apropiado que el perdedor cargue al vencedor, ¿no te parece? Tras una breve pausa, sonrió con suficiencia. ¿Tanto te preocupaba tu seguridad que trajiste un arma? Bueno, yo no lo llamaría un arma, respondí. Después de todo, le tengo un apego. Hormonas estúpidas. Incendio, de pie, entre el mundo físico y el espiritual, Jung contemplaba el océano, tarareando suavemente. Tal como había predicho, lidiar con el espíritu del cangrejo ermitaño había causado una pequeña conmoción en el mundo espiritual, una que alentó a los espíritus más temerosos. Aunque no lo sabía, las acciones de Aang junto con su amigo con respecto a Ko y el espíritu muñeca medio formado hicieron que los otros espíritus temieran que tuvieran otro Kuruk en sus manos y, aunque él no estaba allí para experimentarlo por sí mismo, Jung pudo ver el efecto que tuvo en los demás. Matar a un espíritu porque amenazaba a sus amigos y ahora, matar a un humano que había atacado indirectamente a un espíritu. Era un mensaje que incluso Jung habría respaldado con gusto en vida. ¿Pero sería suficiente? Formando una grieta, regresó al mundo espiritual, justo al borde de un frondoso bosque de bambú. Iba y rondaba cerca como advertencia, mientras una densa columna de humo negro se elevaba en la distancia. Tomando aire, Jung sonrió. El ki en el mundo espiritual era tan sofocante y extraño, pero lo que obtenía del humo era sorprendentemente humano. Fue como dijo su único maestro. La energía tiene una forma de transformarse, y el fuego suele ser el medio para lograrlo. Algo interesante estaba sucediendo en el mundo espiritual y él no podía esperar a descubrir que, sentada con el codo apoyado en el alféizar de una de las ventanas del spa, Azula observó cómo 4 figuras avanzaban lentamente por las costas rocosas más arriba en la playa. Estaban demasiado lejos para que ella pudiera verlos claramente, al menos no sin un telescopio, pero eso no era un problema cuando se trataba del espíritu que había robado su nave. Incluso desde allí, podría ver claramente su nave una vez que la devolvieran. Además, tenía la ventaja de poder vigilar a Tile, quien, finalmente me había despertado después de estar inconsciente durante un día entero. Lo siento, se disculpó Katara. Retiró la mano y salió un fino chorro de agua. Evitaré esa zona por ahora. No, está bien, tarareó Tile. No es tan malo. Fue como si me hubieran pinchado con un dardo de maíz, pero luego lo reemplazó una sensación de frescor y desahogo, Aparte de eso, había utilizado la mayor parte de su tiempo para pensar. Al crecer, les enseñaron que la Nación del Fuego era la civilización más grande de la historia y que la guerra era su forma de compartir esa grandeza con el resto del mundo. Era una mentira, por supuesto, aunque eso realmente no la había molestado demasiado. La verdad era que la Nación del Fuego era fuerte, mientras que todos los demás eran débiles. ¿Por qué no debían tomar el control? No es que las otras naciones tuvieran la fuerza para detenerlos. El verdadero poder, el derecho divino a gobernar, era algo con lo que nacías. Su bisabuelo había comenzado la guerra casi 100 años antes con esta misma cosa en mente, matando a casi todos los maestros aire en el transcurso de un solo día. El Señor del Fuego Sozin había sido venerado como un genio militar por su éxito en la conquista de los nómadas del aire. De un solo golpe, había aniquilado a 1/3 de sus oponentes, al menos, eso les pareció a todos los demás. La verdadera razón por la que decidió exterminar a los nómadas del aire y no, por ejemplo, a las tribus del agua, fue el miedo y la paranoia. Sabía que el próximo avatar nacería de los nómadas del aire, así que decidió exterminarlos a todos y, con suerte, terminar el ciclo de una vez por todas.
Mirando hacia Tile y Katara, Azula se giró para continuar mirando por la ventana. Ella estaba en una posición delicada. Si se supiera que había ayudado al Avatar, la tildarían de traidora y enemiga de la Nación del Fuego. Su padre la rechazaría como hizo con Zuko. Afortunadamente, los únicos que la habían visto con el Avatar eran un puñado de aldeanos que estaban un poco más preocupados por el gigantesco Maelstrom que apareció el día anterior y la antigua tripulación de Zhao, y estaba bastante segura de que mantendrían la boca cerrada. Después de todo, nadie atacaba a la realeza de la Nación del Fuego y salía impune, ni siquiera si simplemente cumplía órdenes. Si se supiera que habían lanzado un ataque de artillería contra ella, toda la tripulación sería ejecutada. Mientras no la vieran directamente con el Avatar, todo estaría bien. Ahora solo necesitaba decidir cuál era la mejor manera de actuar. La elección lógica era esperar hasta que todos bajaran la guardia y matar al Avatar, rompiendo el ciclo como Sozin se había propuesto hacer hacía casi 100 años, pero hacerlo significaría seguir los pasos de su bisabuelo y preferiría unirse al Reino Tierra que emular a ese tonto. Bajo su reinado, habían matado a los dragones, a los bisontes del cielo y a los maestros aire, ¿y qué habían ganado, aparte de una escasa cantidad de tierra en el Reino Tierra? Mirando fijamente una uña astillada, soltó un bufido de fastidio. Claro. Para colmo, también tenía la uña rota, y justo después de hacerse la pedicura. Lo siento. Mirando a su amiga de toda la vida, Azula arqueó una ceja bien cuidada. ¿Y de qué tienes que disculparte, dime? Por lesionarte, murmuró Tile. Podrías estar ahí fuera con todos los demás, pero en cambio estás atrapado aquí conmigo. Al recordar cómo sintió que alguien la agarraba antes de caer al agua, Azula suspiró. No hacía falta ser un genio para comprender lo que realmente había sucedido entonces. La única razón por la que Tile había resultado tan herida era porque había usado su cuerpo para protegerse. Si de verdad hubiera querido, podría haberme ido con todos los demás, pero elegí estar aquí, porque aquí es donde quiero estar, comentó Azula, con la mirada visiblemente suavizada. Lo único que tienes es la culpa de preocuparme. Azula, murmuró Tile, con los ojos empañados. Secándoselos, sonrió radiantemente. Eres la mejor. Sí, lo sé, dijo con indiferencia. Al oír un resoplido, se giró hacia el tercer miembro del pequeño grupo, que se había alejado con una sonrisa en el rostro. Lo siento, se disculpó Katara. Es que, después de encontrarme con Zuko varias veces, esperaba que se parecieran, pero no se parecen en nada. Zuzu siempre ha tenido mal carácter, tarareó Azula. Incluso de pequeños, se enojaba por cualquier cosa, aunque eso solo hacía que burlarse de él fuera aún más divertido. Al menos hasta que inevitablemente fue a llorar hacia su madre. ¿Sabes? Nunca pensé que Zuko fuera un niño, dijo Katara. No me imagino a nadie burlándose de él. Entonces deberías saber algunas de las cosas que hicimos. Tile sonrió. Una vez, Azula le prendió fuego a su manga mientras estábamos en el jardín y, en lugar de sumergirla en el estanque como todos esperábamos, terminó corriendo alrededor de él presa del pánico antes de saltar de cabeza. Riendo suavemente al recordarlo, Azula notó que Katara mostraba la menor cantidad de satisfacción ante la miseria de Zuko. Por supuesto que también debes tener algunas historias similares sobre tu hermano, señaló Azula, sonriendo levemente. Bueno, murmuró Katara. Hubo una vez en que me pidió que fuera a hablar con la persona que le gustaba mientras practicaba agua control, y sin querer lo enterré en una pequeña avalancha, algunos aldeanos tuvieron que ayudar a desenterrarlo. Provocar una pequeña avalancha sonaba bastante impresionante, sobre todo para un principiante. Era curioso pensar que si Katara hubiera nacido en la Nación del Fuego, probablemente se habrían hecho amigas. Acabo de darme cuenta de que nunca nos hemos presentado formalmente, comentó Azula. Soy la princesa Azula de la Nación del Fuego. Oh, Katara de la tribu Agua del Sur. Al oír un fuerte glup, Azula volvió a mirar hacia la ventana y vio que el océano había comenzado a cobrar vida una vez más. Incendio, al dar un paso atrás cuando un rocío de espuma marina golpeó la meseta rocosa, el océano se agitó violentamente mientras una enorme corriente de burbujas irrumpía en la superficie, causando que pequeñas olas se estrellaran contra la orilla pedregosa. Era el punto más cercano a las partes más profundas del océano sin utilizar una embarcación, situado justo en el borde de un escarpado acantilado submarino. De pie al frente estaba Aang, esperando pacientemente. Bueno, ya sé que Aang debería ayudar a devolver los barcos y todo eso, gritó Sokka. Pero recuérdame por qué estamos aquí, porque parece que esto podría solucionarlo él solo.
Mai intentó hablar con su habitual tono inexpresivo, pero rápidamente se dio por vencida cuando se hizo evidente que nadie podía oírla. Al oír un sonido sobrenatural proveniente de las profundidades, miré hacia abajo justo a tiempo para ver un fondo de púas blancas que atravesaban lentamente el agua, antes de detenerme cuando un cangrejo ermitaño familiar burbujeó hacia la superficie. «Está aquí». Con una mano en su boomerang, Sokka miró a su alrededor con cautela, mientras que incluso Mai pareció algo desconcertada por mi anuncio. Aang, en cambio, se mostró un poco más entusiasmado. «Karyu». Recogió con cuidado al pequeño cangrejo ermitaño y comenzó a inspeccionarlo, para su disgusto, antes de soltar un suspiro. «Por un instante, me preocupó que te hubieras lastimado cuando el barco fue destruido». Dando la versión crustácea de un encogimiento de hombros, apuntó su garra hacia Aang, antes de hacer un gesto hacia el océano. «¿Quieres traer los barcos de vuelta ahora?» Aang asintió y sonrió. «Claro, y si pudieras traer de vuelta a todos los que te llevaste, te lo agradecería». Tras asentir otra vez, el crustáceo saltó de la mano de Aang y se dirigió hacia el agua, sumergiendo una sola garra. Lentamente, la corriente empezó a aumentar. Cada vez más fuerte, parecía que iba a formar otra vorágine, solo que esta vez iba en dirección opuesta. Al escuchar un sonido retumbante y profundo, el agua se hinchó repentinamente hacia afuera mientras un barco era arrastrado a la superficie, antes de que varios más siguieran su ejemplo, mientras una gran boca abierta se abría a solo unos pocos pies de la meseta de piedra. Mirando alternativamente al cangrejo ermitaño y el efecto que tenía en el mar, Sokka retrocedió con cautela. «No vamos a entrar ahí, ¿verdad?» «Claro que sí», dijo Aang con entusiasmo. «Allí se alojan todos, ya he estado allí antes, la verdad es que no está tan mal, de hecho, es bastante divertido». «Diversión», graznó Sokka. «¿Cómo es que es divertido?» Así, sonrió Aang, usando una fuerte ráfaga de viento para empujarlo hacia las fauces abiertas. Sokka se tambaleó hacia adelante y agitó los brazos frenéticamente mientras se detenía en la meseta, apenas logrando no caerse. Tras recuperar el equilibrio, se giró y señaló a Aang con un dedo triunfante. «Ja. Buen intento». Y cayó hacia atrás al desmoronarse el suelo bajo sus talones. Con un grito, desapareció rápidamente por las fauces, antes de detenerse por completo. «Estoy bien». «Está bien, ahora enviaré a Mai». Sentada en una roca elevada, Mai cruzó los brazos. «No me importa cuánto aire me tires, no voy a bajar ahí. Quizás mejor envíes a On. Al menos así podré». «¿Qué?», murmuró Sokka mientras una voz casi inaudible decía algo. No quiero ayudarte a buscar tus coles. ¿No ves que estoy ocupado?» Intercambiando miradas con Aang, volví a mirar el agujero donde Sokka discutía con quien parecía ser el comerciante de coles. Cómo había llegado tan al norte era un misterio para mí. Caminando hacia el agujero, suspiré. Esto iba a durar una eternidad, ¿no? Bueno, al menos no debería haber más sorpresas a la vuelta de la esquina. Incendio, estirándose, Hiro dejó escapar un sonoro bostezo. ¿Sabes? Uno pensaría que después de todos estos años en el mar, ya me habría acostumbrado a madrugar, pero el deseo de cerrar los ojos 5 minutos más no me ha abandonado. Debe ser así como el barco casi te mece hasta quedarte dormido. Zuko, gruñendo, se cruzó de brazos. Si todo sale bien y capturamos al avatar, podremos volver a casa. Ya no tendrás que preocuparte por madrugar. Buena idea, murmuró Hiro. Pero no puedo decir que no echaré de menos el mar. Hay algo en un barco meciéndose que, cerrando los ojos, bostezó por segunda vez. Te adormece. Entonces quédate en tu barco, murmuró Zuko. Lo que quiero decir es que serás libre de hacer lo que quieras, ambos lo haremos. Después de haber estado atrapado en un barco durante los últimos años, sería bueno finalmente tener tierra sólida debajo de él durante más de unas pocas horas a la vez. Al ver su siguiente parada, que resultó ser un pequeño pueblo que estaba justo al lado de la costa norte con un río que lo atravesaba, Zuko se sorprendió cuando vio cuántos barcos habían estado estacionados alrededor del pueblo. «Eso no se ve todos los días», tarareó Hiro. «Me pregunto por qué hay tantos barcos allí, a menos que estén allí para celebrar un festival. El festival del Día del Fuego no fue hace mucho, puede que simplemente hayan empezado tarde». ¿Crees que les importaría que se unieran algunos extras? Estamos buscando al avatar, gruñó Zuko. Ya habían empezado bastante tarde. Lo último que querían era perder aún más tiempo. Está bien, lo siento, sonrió Hiro tímidamente.
Al pasar junto a un gran barco de la Nación del Fuego que estaba siendo desinfectado, Zuko echó un vistazo rápido a su tío, quien tarareó pensativo al verlo de cerca. Siendo varias magnitudes más grande que su barco, era mucho más imponente que el suyo. Un barco tan grande seguramente pertenecía a alguien importante, pero sin marcadores identificativos, no podía decir a quién pertenecía. Llévanos y busca un lugar en la playa donde podamos. Zuko se quedó en silencio después de ver un barco muy familiar de la Nación del Fuego que estaba varado en ese momento. ¡Qué extraño! Hiro se acarició la barba. Es inusual que un comandante esté tan al norte. Ahora que lo pienso, han pasado unos 80 años desde que la Nación del Fuego envió un barco tan cerca de la tribu Agua del Norte. Me pregunto qué hace Zhao aquí. Probablemente persiguiendo al Avatar, lo mismo que él. He cambiado de opinión, espetó Zuko. No me importa a quién tengas que apartar, llévanos a un muelle abierto y mantén el barco en marcha, esto no debería llevar mucho tiempo. Zhao no se interpondría en su camino esta vez, no cuando estaba tan cerca de completar su tarea. Afortunadamente, gracias al tamaño mucho más pequeño de su embarcación, no tuvieron demasiados problemas para llegar a los muelles. Apretujado entre dos barcos pesqueros, Zuko esperó a que el suyo se detuviera antes de subir al muelle. Al notar las miradas extrañas que le lanzaban algunos marineros, los miró fijamente. Aparte de los daños, este parece un lugar bastante agradable. Zhao sin duda tiene buen gusto, dijo Hiro, observando el entorno. Es una lástima que no tengamos nuestro viejo barco aquí. Estoy seguro de que un lugar como este tiene recuerdos interesantes. Decidiendo ignorarlo, Zuko miró a su alrededor por los muelles, antes de posarse en un soldado de la Nación del Fuego. Tú, ay. Soy el príncipe Zuko de la Nación del Fuego, hijo del señor del Fuego Ozai, heredero al trono, y exijo una audiencia con el comandante Zhao. Curiosamente, eso no provocó la reacción que buscaba. Claro que algunos murmuraron entre ellos sobre su estado. Los soldados, en cambio, muchos parecían haber comido algo agrio, mientras que el que había señalado se estremeció violentamente. Lo siento, Su Alteza, pero no podremos cumplir con su petición. Tragando saliva con dificultad, el soldado pareció encogerse en sí mismo. El comandante Zhao fue asesinado ayer tras intentar asesinar a la princesa Azula. Ella no sufrió daño alguno en el intento. A Zuko se le heló la sangre y su ira se disipó al instante cuando una sensación de frío se apoderó de su pecho. De todas las cosas que podría haber esperado para hoy, esa no había sido una de ellas. Azula está aquí. Sintiendo una mano en su hombro, miró y vio a su tío con una mirada firme en su rostro. Ya que Zhao no es una opción, quizás podrías llevarnos a ver a la princesa Azula, sugirió Hiro. Después de todo, estoy seguro de que la princesa agradecerá una cara amable después de una experiencia así. Claro, dijo el soldado apresuradamente. Creo que le ha dado por pasar el tiempo en el balneario. No está muy lejos de aquí, podría enseñarte dónde está. Eso sería muy apreciado, tarareó Hiro. Siguiendo al soldado, el dúo se dirigió rápidamente a través de los muelles, antes de dirigirse a la calle principal del pueblo, un lugar que actualmente estaba inundado de soldados y civiles por igual. Tal como dijo el soldado, no tardaron mucho en llegar a un gran balneario que había sido construido sobre un puente directamente sobre el río. Aquí estamos, anunció el soldado. Zuko pasó rozando al soldado y abrió la puerta de golpe sin detenerse. Lo siento por él, se disculpó Hiro tímidamente. Solo está preocupado por su hermana. Como si Azula hubiera demostrado que era más que capaz de cuidar de sí misma, especialmente si lograba sobrevivir a un intento de asesinato por parte de Zhao y salir ilesa. Avanzando más hacia el interior del edificio, Zuko echó un vistazo rápido al pasar por algunas habitaciones, solo para retroceder cuando se encontró con un hombre medio vestido que parecía estar luchando por quitarse una toalla de la cabeza. Disculpe, dijo Hiro cortésmente mientras seguía a Zuko unos pasos. Disculpe, ¿esa máscara de barro está hecha de ceniza volcánica? Casi chocando con otro que vestía una túnica blanca con una máscara de barro, Zuko se dirigió al final del pasillo sin su tío. Después de derribar la puerta de al lado, encontró a su hermana sentada en un cómodo sillón, remojando sus dedos mientras uno de los asistentes del spa le masajeaba los hombros. Azula. ¿Sabes? Hay una cosa que practicamos en las zonas civilizadas del mundo, dijo Azula con calma. Se llama tocar. Quizás podrías intentarlo alguna vez. Detuvo el masaje y se incorporó. Me alegra verte de nuevo, Zuzu. No me llames así, gruñó Zuko. No estoy aquí para jugar. Estoy aquí por la verdad.
¿Tienes idea de lo poco que eso reduce el problema? Sonrió Azula con suficiencia. Despidiendo al asistente, se secó las manos distraídamente. ¿Tendrá esto algo que ver con un maestro fuego renegado que se rumorea que viaja con el avatar? Sintiendo que su ira empezaba a desbordarse, una de las pocas velas encendidas explotó. Sé que tú lo enviaste. Respirando hondo para calmarse, miró a Azula con enojo. Intentas sabotearme para ser el siguiente en la fila, para convertirte en el señor del fuego. Parpadeando, Azula se llevó la mano al estómago y dejó escapar una risa divertida que irritó a Zuko. ¿Qué es tan gracioso? Azula se calmó y se tomó un momento para recuperar el aliento. Secándose una lágrima, sostuvo la mirada de Zuko con una sonrisa burlona. Hacía tiempo que no me reía tanto, gracias por eso, Zuzu. Parece que has malinterpretado algo. No necesitaría enviar a nadie más si quisiera el trono. Lo haría yo mismo. Lo que On decida hacer es asunto suyo. Y resulta que tiene algo conmigo, conveniente. No diría eso. Si acaso, creo que podría estar intentando ayudarte a su manera, respondió Azula. Se levantó y se acercó a la ventana. Tenía mucha curiosidad por ti antes de unirse a la marina, así que me aseguré de contarle toda la historia, sobre todo lo relacionado con la 41ª división. Zuko entrecerró los ojos. Ahora que lo pensaba, recordaba que On había mencionado la 41ª división cuando se conocieron, pero ¿por qué lo inquietaba? ¿Por qué? Tenía curiosidad por el príncipe que había sido desterrado tratando de salvar la división de su hermano, respondió Azula. Incendio, mirando fijamente el juego de mesa que habían colocado frente a mí, resistí el impulso de frotarme la cara. De todos los disfraces que podría haber elegido, tenía que elegir uno que me hiciera picar la piel. Empezaba a pensar que, irónicamente, era alérgico a los volcanes, o, al menos, a sus cenizas. Paisho era mucho más complicado de lo que pensaba, con muchas más reglas de las que esperaba, aunque, aparentemente, diferían según la nación en la que estuvieras jugando. El objetivo principal del juego era usar todas las piezas para formar un círculo alrededor del tablero. Parecía bastante sencillo, pero eso sin contar las fichas, cada una con su propio significado y usos específicos. Había fichas que podían usarse para atacar a un jugador, obligándolo a empezar de nuevo, fichas para defenderse, fichas que bloqueaban a tu oponente, fichas que se sinergizaban con otras para lograr mayores efectos y fichas que no hacían nada, siendo la ficha de loto una de esas últimas. El juego era como una extraña combinación de damas y ochos locos, aunque eso no significaba que no fuera divertido, solo un poco complicado, especialmente cuando parecía que no había más movimientos por hacer. Parece que te has metido en un buen lío, comentó Hiro, sonriendo pacientemente. ¿Necesitas algún consejo? Suspirando, asentí. Por favor. Acariciándose la barba, se inclinó hacia adelante y colocó una ficha. En Paisho, hay muchas cosas que tener en cuenta, pero una de las dos más importantes es intentar anticipar lo que hará el oponente. Creo que es mejor considerar los diferentes tipos de Jin. Jin. Las diferentes opciones que tenías en combate y cómo dirigir mejor tu energía. Mirando por encima del tablero, tarareé pensativamente. La última ficha era un ataque, lo que significaba un Jin positivo, lo que significaba que debía responder con un negativo. Al colocar una ficha, el juego se reanudó a un ritmo más rápido que antes. Parecía que finalmente estaba aprendiendo a dominarlo. Por cierto, ¿cuál es la otra cosa más importante? Ah, eso. Tarareó Hiro, colocando la última ficha de un golpe. Nunca confíes en alguien que diga que te ayudará en medio de una partida, yo gano. Dejé caer mi última pieza sobre la mesa y lo miré con incredulidad. El engaño es una parte importante de cualquier juego, especialmente si se trata de predecir el próximo movimiento del oponente, señaló Hiro. Mira la mesa y dime qué ves. No te centres tanto en el patrón como en la ubicación de las piezas. Mirando hacia abajo, me quedé mirando la superficie de la mesa, buscando algo fuera de lo común, pero no había mucho, bueno, aparte de un montón de errores de mi parte y algunos de parte de Hiro, aunque cada uno de ellos estaban en la misma área general, con una ficha que no parecía encajar. Cada uno un tipo diferente de Jin, un elemento diferente. Agua, tierra, fuego y aire. El ciclo avatar, murmuré. Correcto. Hiro asintió. Agarró la ficha de loto del tablero y me la lanzó. Cada partida comienza con una ficha de loto. Es una estrategia ancestral a la que no muchos se aferran, pero quienes sí lo hacen siempre encontrarán un aliado. Al coger la pieza, miré la pieza de loto que tenía en la mano.
Una antigua sociedad secreta que trasciende la división de las 4 naciones, todo oculto en un simple juego de Paisho. ¿Quieres jugar otra ronda? Con gusto, rió Hiro, volviendo a colocar la pizarra. Quizás también podríamos tomar un té. No es por presumir, pero preparo una mezcla de lavanda buenísima. No hay nada como una bebida caliente en un día frío para entrar en calor. Eso sonó bien y probar un poco del té de Hiro era algo que había querido hacer desde hacía un tiempo. Ojalá Zuko no, tío. Arruinarlo. Zuko, respondió Hiro sin dudarlo. Estaba a punto de tomar un té antes de jugar otra ronda de Paisho con este simpático desconocido. Eres bienvenido a unirte a nosotros si quieres. ¿Acaso tengo pinta de querer jugar a una tontería? Zuko se enfureció. Se llevó la mano a la cara y dejó escapar un suspiro de frustración. Solo, vámonos. Nos vamos. Avanzando por el pasillo, esperó en la entrada con los brazos cruzados. Tarareando, Hiro se puso de pie. Parece que tendremos que continuar con esto en otro momento. Solo recuerda lo que te dije y estoy seguro de que estarás justo donde necesitas estar. Me aseguraré de hacerlo, dije en voz baja. Nos vemos en otro momento, Hiro. Asintiendo, se acercó a su sobrino y empezó a hablar con él. Sosteniendo mi mirada por un instante, Zuko entrecerró los ojos. Me di la vuelta y terminé de limpiar la mesa, tratando de parecer ocupado. ¿Tú ahí, cómo te llamas? Maldita sea. Y había hecho un buen trabajo manteniendo un perfil bajo. ¿Tengo que repetirlo? Gruñó Zuko. Dime tu nombre. Levanté la vista, respiré hondo y me agarré a la base de la mesa Paisho. Mi nombre es Sotavento. Solté la mesa y me giré lentamente para encontrarme con Sokka, precisamente, de pie en la puerta. Vestido con un uniforme de la Marina de Fuego, con barba postiza incluida, pasó junto a Zuko. ¿Así que aquí es donde has estado? Holgazaneando mientras el resto de la tripulación se afana en limpiar los barcos. Espetó Sokka, sacándome del asiento. Espero que haya valido la pena, porque te quedarás limpiando las letrinas durante un buen tiempo, en bata. Ahora, vámonos, a menos que nos necesites para algo, Alteza. Zuko nos miró a ambos y suspiró. No. Solo pensé que era alguien, se frotó los ojos y se dio la vuelta. No importa. Te ves un poco pálido, dijo Hiro. No conviene enfermarse estando tan al norte. Ven, vamos a llevarte a un lugar cálido. Pasando un brazo alrededor de los hombros de Zuko, Hiro lo condujo afuera, dejándonos a Sokka y a mí solos en el pasillo. Compartiendo una mirada con Sokka, dejé escapar una risa sorprendida. No puedo creer que eso realmente haya funcionado. Fin del capítulo.